Muy bien, sí estoy. Ay, qué desprolijidad, qué falta de respeto, qué tal. Ya son casi las 3 de la tarde y por suerte está Gaby Pepe acá con nosotros. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Todo ¿Vos? bien? ¿Feriado? Feriado más o menos, ¿viste? Un feriado más o menos, Claro. porque bueno, hoy fui al canal a la mañana, ahora estoy acá, tengo Franco. Nos odia. Tengo Franco en mi tercer trabajo, sería. Bien. Así que después de acá ya quedo libre. Claro, Bien, algo excelente. para reconocer que es feriado. Siempre es importante Claro. tener algo que sea diferente. Exactamente. Al menos Ayer- una sensación, viste, merendar algo diferente. Re. ¿Qué? No, ayer que. No, vos sos un desubicado. Ayer sí, no, fui a la cancha. ¿Fuiste casa. también? Sí, bueno, Obvio. ¿qué va a hacer? Cosas No Cosas le que pregunté pasan. esto. Tuvimos un año igual. No, de verdad, con respeto, porque yo soy un hincha muy respetuoso, de verdad, lo que estoy diciendo, ya que lo tenga que agregar tanto. Que ya está Es raro, instalado raro. que esta es como una columna que Eso, tiene habla de dos Boca, partes. exacto. Una- Son 5 Sí, minutos de Boca con Gaby lamentablemente. Pepe y después roca Sí, política. sí. En el cambio del Changuito Ceballos, No, desastre. abriste los brazos ahí como diciendo, Paredes, lo que hizo Paredes. Sí, nos agarramos la cabeza y dijimos, Nadie entendió nada. Es que fue muy raro. Incluso Nadie para los que lo estamos entendió. viendo por la tele. rarísimo, fue Sí. rarísimo. Bien. Bueno, qué sé Y yo. bueno, terminó mal. A otra cosa, Gaby, otra cosa. Otra cosa. Escúchame, no vamos a hablar de fútbol, aunque a ustedes bien les gustaría. Claro, hace 6 El sábado Pau. me dieron una medalla por los 25 años de socio Te de vi, Boca. te chicos. felicito. Una Eso sí te foto, felicito. Es Hermoso lo más estuvo. lindo que Ahí está, hay. ¿ven? ¿Estás contenta? Muy Sí. contenta soy. Sí, estuvo re lindo, unos diplomas. Hicieron una ceremonia muy linda del club. Eso Muy bueno. podemos contar como algo positivo. ¿Está el Sí, presidente? Sí, está bien. No estaba el presidente, pero el diploma que tengo está firmado. ¿Está firmado? Está Wow, firmado un por autógrafo. ¿viste? Igual Juan vos tenés Román alguna Riquelme. camiseta firmada. No tengo nada. ¿No? Así Ay, que Juan bueno. Román, si estás escuchando, no tengo Ah, nada. Che, Román. No tengo nada. Con lo que te sostenemos acá también la vela. Sí, no tengo nada. Escúchame, Gaby, en otro orden de cuestiones. Sí. Vamos a volver a hablar de reforma laboral hoy. Vamos a volver a hablar de reforma laboral, pero desde un recorte Bien. que vamos a hacer. Ujú. Porque nos vamos a enfocar en los trabajadores de aplicaciones, de plataformas digitales. Así que atenti vos del otro lado si estás en Rappi, Pedido Ya, o también en Cabify, Uber, cualquiera de las plataformas también para aplicaciones de autos. Bueno, también, ¿no? Te cabe esto. ¿Por qué traigo este tema? Bueno, porque la reforma laboral que ya se filtró, ¿no? El proyecto Sí. de que el gobierno le dice proyecto de modernización laboral, tiene un capítulo dedicado especialmente y se llama Régimen de los servicios personales de reparto y mensajería que utilizan plataformas tecnológicas. Entonces, bueno, en función de eso yo me puse a ver un poco qué es lo que propone para los trabajadores de plataformas digitales y también cuál es el contexto, ¿no? En el que le está hablando a estos trabajadores. Primero, arranquemos por el contexto. Salió hace poquito un informe de la Fundación Encuentro. Es una fundación que funciona dentro del Frente Renovador, ¿no? Es como Sí. un think tank del Frente Renovador, en el que menciona, por ejemplo, para que tengamos idea, digamos, de cuánto cobra un trabajador de Rappi, ¿no? Hicieron lo que se llama coeficiente de alcance del pedido promedio. Y ahí vamos a ver, 461 pedidos se necesitan, tenés que hacer, Sí. ¿sí? Tenés que pedalear para sostener un hogar tipo. Esto considerando que en el pago por un pedido promedio es de 2.554 No, es una pesos. locura. Bien. Es muy loco que, o sea, tiene sentido, pero a la vez a los fines del trabajo del que tiene que repartir, digo, el pago por el pedido es el mismo, más allá de, por ejemplo, lo que se haya gastado el usuario del Claro. pedido. Digo, eso puede ser un pedido de 60 lucas o un pedido de 15. Totalmente. Después, viste que tenés para poner, cuando te dicen la propina, vos incluso, podés agregarle. Claro. Te da la opción porque tenés como un número fijo o promedio o sugerido. Yo en general, ¿no? Lo que uno trata de hacer es agregarle un poco Y porque porque ese sugerido promedio es bastante pobre. Sí, muy ¿No? pobre. Y que a veces te da cosa cuando decís, che, estoy haciendo un pedido de Grande. comida. Hmm. No sé, te juntás con amigos, un Ujú. pedido de comida para muchos, si quieres vas a dejar 700 pesos de propina, no. Bueno, después, por ejemplo, para alcanzar un ingreso por medio tenés que hacer 344 pedidos.
para alcanzar un salario mínimo 126 y para pagar un monotributo, esto es importante, 15 pedidos. ¿Y por qué traigo a colación esto de para pagar el monotributo, que es muy importante? Bueno, porque básicamente en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo lo que hace es consagrar el estatus de monotributista, es decir, de trabajador precarizado del repartidor que trabaja para una plataforma digital. Y lo dice muy claramente. Dice, el presente régimen, este es el primer artículo que se dedica a este tema, que es el 99, el presente régimen tiene por objeto establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas en el país, asegurando la independencia de los repartidores. Esto dice en el artículo 99. A mí me llama la atención que es una ley que va a regular el trabajo, las relaciones laborales, y lo que dice es que el objeto que tiene es promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas, ¿no? Sí. No proteger a los trabajadores que están dentro del sector de plataformas tecnológicas. Y el concepto asegurando la independencia de los repartidores me parece tan abstracto que me da miedo, ¿no? Ahí está un poco la clave de todo el capítulo, o en realidad del título, ¿no? Porque tiene que ver, por un lado, para mí, con una cuestión discursiva que el gobierno sostiene mucho y que tiene mucha penetración en el electorado libertario y en particular en los jóvenes, ¿no? Esto de decir, vos sos independiente, vos tenés libertad para decidir si querés trabajar acá o no, cómo te vas a repartir las vacaciones, qué vas a hacer con tu plata, ¿no? El Estado no se va a meter ahí. Pero la realidad, y esto lo contamos cuando hablamos la otra vez de reforma laboral, es que el derecho laboral parte de un principio básico que es no considerar a las partes, trabajador y empleador, como iguales, sino al revés, entender que eso es una relación asimétrica en la que el trabajador es la parte débil. Totalmente. Entonces lo que hace es un derecho que tutela, ¿no? Justamente a los trabajadores y por eso trata de garantizarles cierta protección. Pero ¿no te das la sensación de que en esa frase de garantizar la independencia de los repartidores es partir de un punto totalmente opuesto a esto que estamos planteando, ¿no? Como diciendo, bueno, si ellos deciden ser independientes, entonces que esa independencia se traduzca en nadie se va a meter en esas relaciones. Y ya sabemos que cuando nadie se mete, el que gana es el empleador. Bueno, pero, claro. Exacto. Es que además, pienso, hay una heterogeneidad en el mundo de las apps que acá todos entra dentro de la categoría de independencia y monotributo, como estamos diciendo, pero obviamente no es lo mismo aquel repartidor que labura haciendo 500 pedidos por mes o 400 pedidos por mes que el que hace 20 para complementar. Claro. Ahora, el que hace 400, 500 pedidos por mes y tiene que cubrir con esos ingresos una canasta básica, bueno, ahí hay una relación de dependencia. Entonces, si vos decís garantizar la independencia, estás ocultando el verdadero vínculo entre las partes, que es una relación de dependencia. Bueno, ahora vamos a repasar, ¿no? Porque, bueno, en el artículo 100 lo que hace primero el proyecto es justamente dar definiciones, ¿no? ¿Qué se entiende por mensajería urbana? ¿Qué se entiende como trabajador, repartidor independiente de plataformas? ¿Cuál es el contrato de prestación del servicio de mensajería a través de plataformas? Pero en realidad eso referido con la relación que vos tenés con el consumidor. Claro. Es decir, el consumidor que hace un pedido a través de una plataforma, ¿qué relación tiene con el repartidor? Bueno, después, bueno, ¿qué es una plataforma tecnológica? Estas son cosas que se hacen en todas las leyes, que definir los conceptos, ¿no? Sobre los cuales versa la ley. Exactamente. Pero después dice justamente, las partes podrán acordar libremente las formas de contrato. No, bueno, y ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Y es decir, acá estamos hablando de trabajadores que no están en igualdad de condiciones respecto de las plataformas las cuales están trabajando. De hecho, tanto es así que los propios trabajadores, inclusive sacando Rappi, también esto pasa con otras aplicaciones de autos y traslados, muchas veces son víctimas de transformaciones algorítmicas que te castigan o premian según lo disponible que estés vos para trabajar ante la app, ¿no? Bueno, eso sí está contemplado de alguna manera y justamente menciona esto de libertad de conexión del repartidor independiente.
Dice, será libre de conectarse a cualquier plataforma a través de sus respectivas aplicaciones, ofreciendo sus servicios en las jornadas y durante el tiempo que estime conveniente. Y eso justamente tiene que ver con esta cuestión de que el algoritmo después no te castigue. Claro, y al final dice, los criterios deben ser expresados en lenguaje claro y deben estar disponibles para su consulta. O sea, ellos deberían poder saber. Exacto. Pero no termina de ser muy exhaustivo respecto a cómo va a controlar a las aplicaciones que no son muy, no están muy propensas en general, ¿no? Totalmente. A ser intervenidas. Y de hecho establece una serie de obligaciones específicas para las plataformas y después para los trabajadores. Y les voy a enumerar para que veamos bien qué les pide a las plataformas. Son cuestiones muy mínimas vinculadas con la seguridad, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, brindar a los repartidores información necesaria a fin de que puedan decidir aceptar o rechazar el transporte o la entrega. ¿Cómo? Respetar la libertad de conexión del repartidor, ofrecer información sobre seguridad vial. Rarísimo. Bueno. José, te puedes sumar vos también a esa charla. Me Ya que vendría estás. bien para probar el curso de María. Facilitar el acceso a los elementos de seguridad aplicables según el tipo de vehículo. Facilitar, no dice que te los tienen que proveer. Un casco y facilitar luces para el la bici. acceso, claro. Después dice contar con un mecanismo digital de reporte de quejas de los usuarios. Arbitrar los medios para que los repartidores tengan instancias de atención a través de operadores o recepcionistas. Y después habla de las obligaciones de los repartidores. Perdón. No, bueno. Porque hasta acá no hay, por ejemplo, la garantía de un seguro. O sea, si un repartidor... Sí. Está más adelante. Ahora vamos a ir a esa parte. En el caso de los repartidores, dice justamente, tienen que cumplir las siguientes obligaciones. Ser titular de la cuenta de usuario necesaria para prestar sus servicios a través de las plataformas de intermediación digital que utilice. Y atención a esto, estar inscrito debidamente ante las autoridades fiscales correspondientes y cumplir con todas sus obligaciones tributarias y de seguridad social, notificando cualquier alteración de su situación fiscal. Además, deberán hacer los pagos de los aportes respectivos a través de los cuales tendrán acceso a todas las prestaciones sociales. ¿Esto qué quiere decir? Y ahí menciona justamente de acuerdo a la ley 24977. Bueno, esto justamente es la ley que regula el monotributo. Entonces ¿los obliga a ser monotributistas? Lo que te dice es justamente cristaliza la situación del monotributista, del trabajador precarizado. Es decir, acá no va a haber ningún tipo de presunción de que hay una relación de dependencia y que vos deberías estar regularizado con tus aportes como corresponde a cualquier trabajador, sino que vos te tenés que pagar el monotributo y lo tenés que pagar, tener acreditado que lo pagás, y esa es tu situación laboral. Sos independiente, por lo tanto, sos monotributista. Es tremendo lo que traes, Gaby, porque además en el mismo proyecto se deciden un par de cuestiones vinculadas al universo del monotributo que también son, de alguna manera, cristalizar, por ejemplo, todas aquellas relaciones, de dependencia que están encubiertas en la figura del monotributo, que esto lo charlamos el viernes pasado. Como que de alguna manera, obliga a los trabajadores de plataformas a concebirse monotributistas, mientras que en el mismo proyecto le quita un montón de posibilidades, por ejemplo, a los monotributistas, de hacerle un juicio a un empleador por relación encubierta. Bueno, es que justamente lo que establece la ley de contrato de trabajo, no sé, hay presunciones determinadas que lo que dicen es que cuando vos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, voy muy concreto, ¿no?, a los periodistas, cuando vos hiciste determinada cantidad de colaboraciones para un medio de manera independiente, es decir, como monotributista, después por el convenio colectivo de trabajo vos tenés derecho a que se te reconozca que en realidad es una relación de dependencia encubierta, es una relación laboral encubierta y no sos un trabajador que brinda un servicio de manera eventual, sino que sos un trabajador permanente, ¿no? Eso es lo que justamente viene a cristalizar tanto el proyecto en general de modernización laboral, como lo llama el gobierno, como este capítulo en particular relacionado con los repartidores de aplicaciones. Y que tiene implicancias prácticas muy concretas. Por ejemplo, si se enferma un día un trabajador de plataformas,
que hace de su laburo en plataforma su ingreso principal todo el mes, bueno, el día que se enfermó o la semana que se enfermó de pronto se queda sin ingreso. Claro. Entonces, no tiene solamente que ver con una cuestión de indemnización futura y de, bueno, si el algoritmo un día te bloquea, entonces ¿quién te indemniza? No tiene tanto que ver con eso, creo yo, sino con las licencias por enfermedad, la licencia por paternidad o maternidad, las vacaciones. Entonces no tienen derecho a vacaciones estos trabajadores. Creo que obviamente, insisto con que dentro del universo de los trabajadores de plataforma hay una heterogeneidad grandísima, pero que sin embargo lo que hace este proyecto, hasta donde entiendo lo que estamos viendo Gaby, es una precarización a todos por igual. Exacto. Y bueno, justamente lo que vos mencionabas recién de los seguros, del seguro por accidentes, dice, en materia de derechos, se establece que podrán acceder a un seguro de accidentes personales proporcionado por las plataformas. Eso está un poquito más abajo de lo que estamos viendo, el derecho de los trabajadores independientes. Bueno, ahí están, lo que estamos viendo es justamente lo que decíamos recién respecto del bloqueo, ¿no? Sí. Que tienen derecho de, pueden rechazar cualquier pedido sin obligación de brindar justificativo y recibir una explicación de los motivos que fundamentan un bloqueo. Claro. Sí. Bueno, justamente que tenía que ver con esta cuestión del algoritmo que decíamos. Pero volviendo al tema del seguro, que debe estar un poquito más abajo, decía justamente acceder a un derecho a un seguro de accidentes personales proporcionado por las plataformas. Pero aclara específicamente que la responsabilidad de la provisión del seguro y los gastos derivados del mismo será objeto de acuerdo entre las partes involucradas, y atención a esto, sin establecer un indicio de relación laboral o dependencia entre las plataformas y los repartidores. No, bueno. ¿Sí? Claro. Ahí está clarito. Ahí dice acceder a un seguro de accidentes personales, el cual en su cobertura mínima deberá contemplar los riesgos asociados al fallecimiento accidental, la incapacidad total y o parcial permanente, los gastos médicos y farmacéuticos, así como los costos funerarios. Pero lo que dice es, la plataforma te tiene que dar un seguro, Sí. pero eso no implica para nada que vos tengas una relación de dependencia con esa plataforma. O sea, solamente te tiene que dar un seguro y eso es todo. Por supuesto que para quien no tiene nada, que ahora le digan que a la plataforma le va a dar un mucho seguro, mejor, es que sí. es mucho mejor. Pero Eso te igual, iba a decir, perdón, Gaby. pienso que hay una parte importantísima en ese párrafo que es acuerdo entre las partes. Claro. O sea, ¿qué tipo claro. de acuerdo? No, ¿quién va a pagar el seguro? Claro. O sea, No. no, en ningún lado se olvidaron de ese pequeño detalle de decir Claro. quién paga. O sea, vos te sentás, vos vas a trabajar a Rappi. Vos Sí. te sentás con Rappi y decís, vamos a hacer un acuerdo. A ver quién No es- a ver quién paga. A ver, yo, Era, dijera a ver qué ¿quién paga el es el seguro. Sí. Diría, ¿no? Es tremendo, porque por un lado uno dice, bueno, es totalmente regresivo, ya la situación de los trabajadores de aplicaciones es grave por el nivel de irregularidad que tienen, inclusive porque, como hablábamos, ni siquiera se contempla que puedan ser monotributistas, aunque hay varios que se terminan convirtiendo en monotributistas para tener algún tipo de aporte, Ujú. pero esto no solo lo que hace es legitimar esa irregularidad, sino que también evidencia que muchas de estas cuestiones, si ocurren, son también porque no hay una oposición que esté pensando un poco alguna alternativa, ¿no? No quiero tampoco tirarle toda la tierra al peronismo, porque sé que hay proyectos, Ahí te voy a hablar de los aislados, proyectos que hay. pero Sí. yo digo, al final, son los primeros que presentan una reforma que contempla particularmente este tipo de trabajador. Y del otro lado, muchas veces lo que se escucha es, bueno, quisimos acercarnos a los trabajadores, pero Sí. la mayoría no quiere sindicalizarse. Bueno, acá hay un tema con eso. Hubo un proyecto durante el gobierno de Alberto Fernández con Moroni como ministro de Trabajo, Ujú. que se presentó y que justamente estaba destinado a los trabajadores de plataformas. Se presentó en el Congreso, pero no tuvo ni siquiera estado parlamentario, o sea, nunca se trató el tema. Que bueno, tenía sí algunas cosas interesantes, como por ejemplo, promovía una simplificación de la inscripción de los trabajadores de plataforma en el ARCA, en ese momento la Sí. FIP, y determinaba así un plazo máximo de jornada laboral, remuneración mínima, vacaciones pagas, obligación de las empresas de proveer elementos de trabajo, medios de locomoción y teléfonos celulares. Ok. Y todos los derechos que se derivan de las relaciones laborales convencionales, con los beneficios de seguridad social, asignaciones familiares, obra social, jubilación y seguros de riesgo de trabajo.
Ese proyecto quedó en la nada en ese momento. Ahora acaba de presentar un proyecto muy parecido, porque ese proyecto se había trabajado en conjunto con la CGT en ese momento. Lo acaba de presentar con la letra bastante parecida Hugo Yasky, diputado y secretario general de la CTA. Lo presentó en noviembre. Y después, cuando hace un par de semanas, ¿se acuerdan que yo les conté que hubo una reunión en la CGT de la plana mayor de la CGT con los diputados sindicales? Sí. Y ahí se habló de esta cuestión, ¿no? De hablarle a los trabajadores de plataformas, y ahí hubo algunos intentos de ver qué se puede proponer de manera alternativa a esto que está planteando el gobierno, porque la CGT ya sabía que este era el proyecto del gobierno. Claro, a eso iba con yo recordaba el proyecto de Alberto Fernández, pero también recordaba que falló esa propuesta. Digo, efectivamente hay gente, Yasky sé que viene elaborando mucho en el tema, pero no dejan de ser como propuestas aisladas que no construyen quizá apoyos necesarios para que se transformen en reformas reales, ¿no? De hecho, a mí esto me lo habían contado, o sea, ya hace más de un mes más o menos que yo les conté que estaba dando vuelta el texto, digamos, de reforma laboral del gobierno, y ya se sabía que esto consagraba de alguna manera esto de los trabajadores independientes, así que habían empezado a plantear algunas alternativas. Ahí estaba, por ejemplo, Huguito Moyano, que es el hijo de Hugo Moyano, que me causa gracia que digamos Huguito, porque tiene 45 años. Ya está grande, Huguito. Es así, es como es el hijo de Hugo. Bueno, él planteaba, ¿no?, armar un esquema similar a lo que sucedió en su momento con el tema de las empleadas domésticas, de las empleadas de casas particulares, casas particulares, que lo que hubo fue justamente un montón de incentivos de parte del Estado para que vos registraras a la empleada de la casa particular. ¿Se acuerdan que durante 6 meses te pagaban la mitad? Claro, la mitad del salario, y los aportes. Sirvió muchísimo, eso generó un alto índice, ¿no?, en el tema de la formalización. Bueno, eso garantizó obviamente aportes jubilatorios y acceso a la obra social. Entonces un poco está tratando de ver el peronismo si puede ir en esa línea, digamos, plantear algo así parecido. También habló de ese tema, hubo una reunión la semana pasada de la CGT con Sergio Massa, que estuvo Guillermo Michel también, que bueno, es el diputado que bueno, fue titular de la aduana y va a ser como el referente de Massa en ese bloque, y estuvieron trabajando en ese tema. Massa justo planteó, ¿no?, esto de que hay que reconstruir el vínculo entre la CGT y los trabajadores, por esto que decíamos, ¿no? Porque hay mucho trabajador que no se siente representado. Y por esto también que sucede, y es que es difícil tal vez venderle sobre todo a los más jóvenes, las relaciones laborales tradicionales. ¿Qué beneficio tiene cuando en realidad hoy lo que garpa es decir, sos independiente, vos decidís cuándo te tomas vacaciones, podés entrar y salir de un trabajo como quieras? Sí. Para mí hay un doble problema ahí, Gaby. Casi te lo digo como pensando generacionalmente. Digo, yo obviamente soy una defensora de las relaciones laborales registradas, pero justo el sábado estuvimos en un evento organizado por unas pibas de radio, ETC se llama, y estuvo Vicky de Más y estuvo Elisa Sánchez, y discutíamos esto, hicimos como un censo, y de verdad que debería haber 80 personas en la sala, y solamente creo que 5 levantaron la mano cuando preguntamos quién tenía una relación laboral registrada, ¿no?, con un sueldo en blanco, con todos los derechos que sus convenios garantiza. Y, digamos, de fondo lo que ocurre es que cuando se piensa en, no sé, reducción de la jornada laboral o, vamos al modelo del pleno empleo, digo, ya no existe eso en la Argentina. Entonces, me parece que más que una resistencia ideológica, que muchas veces sí y es un problema, esa resistencia ideológica tiene como punto de partida un modelo que ya no está integrando ni a las nuevas generaciones y tampoco te decía a las viejas, porque lo que vemos con los números a nivel empleo es que si no está creciendo masivamente el desempleo desde que este gobierno es gobierno, es porque hay más monotributistas y más trabajadores independientes o no registrados laburando de forma autónoma, ¿no? Bueno, de hecho traje el número porque la semana pasada salió justamente un informe de Rappi que dice cuántos trabajadores más hay en la aplicación respecto del año pasado.
Y lo que dice es que durante el último año se registraron 151.874 personas que completaron al menos un pedido, porque lo que vos decías, Mati, ¿no? Que es no necesariamente es gente que trabaja full time en esa plataforma, sino que tal vez complementa y hace algún que otro pedido. Y solo en noviembre de este año, 43.048 repartidores hicieron al menos un delivery en Rappi. Y lo que dice, eso muestra un crecimiento de casi 40% interanual. Es decir, 31.105 repartidores en noviembre de 2024 y eso pasó a ser 43.048 repartidores en noviembre de 2025. Claro. Mucha gente que está, que acude a este tipo de plataformas de trabajo, ¿no? En plataformas para complementar otro salario o porque se quedó sin laburo y ahora lo tiene como ingreso principal, ¿no? Acá ya me agarra un sesgo de formación profesional, pero esto también tiene un límite, porque si no hay como un discurso que aparece mucho de, bueno, igual hoy nunca podrías tener un estallido o un aumento del desempleo como tuviste en los 90 durante la convertibilidad porque estas plataformas absorben. Y lo cierto es que en los 90 estaban las canchas de pádel, los remises, había un montón de colchones para eso, y sin embargo vos para sostener una cancha de pádel necesitas gente que tenga ingresos para ir a pagar pádel, como así necesitas gente, trabajadores de otros sectores que puedan comprar comida afuera todos los días y sostener este nivel de ingreso. No, bueno, y justamente ya está pasando eso, porque te lo cuentan los mismos choferes de aplicaciones, por ejemplo, que bajó muchísimo el piso de cuánto cuesta el viaje, porque hay tanta oferta, ¿no? Hay tanta cantidad de choferes que ahora lo que te pueden cobrar por un viaje es mucho menos que lo que te cobraban antes. Claro. Porque vos incluso te das cuenta cuando vos pedís un auto de aplicación, antes por ahí tardaba, no sé, 5 minutos, 10 minutos, ahora a los 2 minutos tenés un auto en la puerta de tu casa. Es decir, ¿cómo tan rápido? Y bueno, porque hay un exceso de choferes. Sí, es tremendo. No, perdón, me distraje un poco leyendo el chat porque obviamente que es una discusión que abre distintas posturas. Primero quería recuperar un mensaje de Damián, que es un oyente nuestro que además es abogado. Y dice, esta reforma, si se aprueba, va a poder declararse inconstitucional fácilmente. Los juicios no van a reducirse, van a haber muchos más. ¿Vos qué pensás de esto? Porque yo imagino que el gobierno no está poniendo sobre la mesa semejante proyecto sin tener en cuenta el error político que tuvieron cuando sacaron el DNU 7023, ¿no? Mira, hay dos cuestiones. Por un lado, a mí, abogados que vieron el texto y lo analizaron en mucho detalle, me decía que es la reforma laboral con mayor nivel de detalle que vieron. Claro. Que está muy claro que fue elaborada por abogados de empresas que agarraron todas las cuestiones que vos ves que les hacen perder un juicio a las empresas, un juicio laboral, y las pusieron en la ley justamente para tratar de bajar lo que después tienen que pagar las empresas en los juicios laborales. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si ustedes están al tanto de que hay una cantidad de juzgados vacantes muy alta en la justicia federal y también la justicia nacional, y gran parte de esos juzgados son juzgados laborales. Y ojo con eso, porque el gobierno va a mandar muchos candidatos, exactamente los pliegos de muchos candidatos para completar los juzgados laborales que están vacantes. Ahí, ese dato no lo tenía. Ahí hay un tema que es cómo van a llenar esos lugares vacantes. Pero después es verdad lo que dice que muchas de las cosas que plantea el proyecto son inconstitucionales, o por lo menos a mi juicio es así, porque por ejemplo que incluso contradicen no solamente la Constitución Nacional o bueno, en este caso también los tratados que Argentina tiene, en particular el Pacto de San José de Costa Rica. Y por ejemplo, uno de los temas es que limita la norma el principio de la norma más favorable al trabajador, o el principio prooperario, ¿no? Que cuando hay que interpretar dos normas, se interpreta aquella que sea más favorable al trabajador, porque todo, un poco, yo digo, el corazón de la reforma tiene que ver con romper el principio que nosotros planteábamos al comienzo, que es
que en el contrato de trabajo, en las relaciones de trabajo, no hay dos partes iguales, no es una relación civil, es una relación asimétrica, ¿no? Y después otro principio que rompe es el tema de la progresividad del derecho, sino que acá lo que establece es que incluso un convenio más específico puede derogar una norma de un convenio colectivo de trabajo mayor por sector, aunque sea menos beneficiosa para el trabajador. Algo que no ahora es exactamente al revés. Ahora solamente lo específico puede ser siempre progresivo, ¿no? Digamos, puede ser siempre en la medida que generen condiciones más beneficiosas para el trabajador. Lo específico prima sobre lo más general, siempre y cuando sea beneficioso. Le pone un piso a lo específico. Exactamente. Claro. Ahora, el Me tema... hice un lío, pero... No, se pero entendió perfecto. Se entendió. O sea, básicamente amplía la categoría de trabajos esenciales. Bueno, también Además, eso amplía la categoría de trabajos esenciales para restringir el derecho de huelga. Claro, a lo que voy es, lejos de ser progresiva en materia de derechos, es regresiva la reforma. Creo que eso sí es algo que... Muy regresiva. Podemos estar todos de acuerdo. De derechos individuales y colectivos. Claro, y eso podría generar, en el caso de judicializarse, no sé, decisiones de trabajadores individuales en el marco de esta reforma. Imagino que habría vías de juicio. El tema es también ahí qué pase en términos de lo que comentabas recién. Digo, yo no sabía que el gobierno estaba apuntando a poner funcionarios en el Poder Judicial propios que puedan garantizar el avance de esta reforma. Y a mí lo que me preocupa, y ahí yo entiendo a los oyentes que putean a la CGT, entiendo que haya una sensación de orfandad en el trabajador que se siente desamparado ante una reforma que no solo va a condicionar para peor su vida, sino que pareciera ser bastante irreversible una vez que se apruebe. Bueno, por eso este es el proyecto. Vamos a ver qué pasa cuando empiece el debate en el Congreso, ¿no? Claro. Porque sí, por ejemplo, lo que sucedió la semana pasada, la CGT tuvo reuniones con, por ejemplo, los gobernadores de Provincias Unidas. Para estos días va a haber reuniones con los diputados de ese espacio político. Además, digamos, de que los diputados y senadores del peronismo van a rechazar este tipo de cambios, pero después hay que construir de una manera más transversal si querés frenar este tipo de cosas. Entonces, ahí empezaron las reuniones con otros sectores. Provincias Unidas, la semana pasada se reunieron con los gobernadores. Y después veremos hasta qué punto se puede negociar y qué punto no. Sí, total. Acá hay una cuestión fundamental, creo yo, que es lo que más le interesa a los empresarios, que tiene que ver con las indemnizaciones. Sí. Que el proyecto básicamente acota la cantidad de ítems que se utilizan para calcular las indemnizaciones. Entonces, ese es un punto que va a reducir. Que van a reducir. Que bueno, es bastante discutible, digamos, podría ser, ¿no? Un tema. Y después la otra cuestión son los incentivos para registrar trabajadores, baja de cargas patronales, aportes, Vi que contribuciones. una parte de las contribuciones se van a usar para un fondo de indemnizaciones, lo que haría que el Estado de alguna manera financiaría el fondo de cese laboral. Exacto. Sí, hay que ver cómo va a funcionar eso. Por ahora no... Digamos, por ahora fue optativo, que ya existía eso a partir de la ley bases, no se utilizó mucho porque las empresas no... ¿Qué pasa? Te convertía un costo eventual de una indemnización, si vos eventualmente despedías a un trabajador, en un costo fijo, que vos tenés que aportar todos los meses por si se te ocurre en algún momento despedir a un trabajador, ¿no? Sí, claro. Y a la vez, perdón, no iba a decir que a la vez lo más lógico como trabajador ante lo que se viene es reclamarle a las grandes centrales sindicales, pero por otro lado, esa falta de vínculo entre los trabajadores, así dicho en general, y los sindicatos se viene degradando hace mucho y no me parece que haya una culpa unilateral, ¿no? En ese sentido, también me parece que responde a un fenómeno social más grande, que es esto que estamos diciendo, digo, la conformación de un nuevo sujeto político súper individualista, donde el emprendedurismo, viste, es mayor garantía de progreso muchas veces que trabajar en relación de dependencia en una empresa. Lo digo porque es difícil como echar culpas, pero sí hay como esa doble sensación, ¿no? Ocurriendo en paralelo, como de
de que hay los sindicatos no responden con la tenacidad que deberían, y también la dirigencia tampoco está tan creativa como para proponer, o la que está creativa propone este tipo de proyectos que son regresivos. Sí. Bueno, Gaby, ¿quieres agregar algo más? No, me parece que vamos a tener que prestar mucha atención. Todavía Bien. no entró formalmente el proyecto. Entra vía Senado, ¿no? Va a entrar al Senado. Vamos a ver si se puede tratar ahora durante diciembre o si esto en realidad queda para más adelante, posiblemente para febrero. Era un poco la idea inicial, así que vamos a ver si el gobierno lo quiere tratar ahora así como a toda velocidad. Yo creo que no tiene el número para tratarlo. Tiene que ahora, tener el sí. presupuesto, ¿no? Tiene que aprobar el presupuesto. Claro. Que eso entra a diputados, me Sí, parece. claro, Exacto. claro, O sea, podrían ser en simultáneo, claro. pero que gana Santilli lo que va a trabajar. Bueno, Gabriela, Pepe, muchísimas gracias. Por favor, un placer, chicos. Tandita, y volvemos. Futurock llegó hasta acá gracias a vos. Te necesitamos para seguir creciendo. Futurock.fm/comunidad. Todos tenemos un amor que todavía duele un poquito. Un grupo de personas revive sus historias en una obra que late, canta y pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Quiero vivir así toda la vida? Amame un poquito. Una experiencia teatral inmersiva que une teatro, danza y música en vivo. Todos los domingos de noviembre a las 20 horas en Teatro Savia, Jufré 127. Entradas por Alternativa Teatral.